Buenas tardes. Damos inicio a un nuevo reporte de la situación epidemiológica que ocurre en nuestro país en relación al COVID-19. Agradezco, como siempre, a los equipos comunicacionales de La Moneda, del Ministerio de Salud y a los canales de televisión y radios que se conectan voluntariamente a esta transmisión. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional actualmente es de 10% a 7 días y 40% a 14 días. Obviamente todavía se mantiene un aumento de casos, pero observamos que este porcentaje de aumento va decreciendo. 4 regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos 7 días y una región comienza a disminuir sus casos en los últimos 14 días. Nos siguen preocupando algunas regiones y las voy a nombrar porque creo que los habitantes de aquellas regiones y también nuestras autoridades de salud y otras tienen que estar atentos a lo que está pasando. Nos preocupan las regiones de Aysén, con un aumento del 132% de los casos en los últimos 7 días, la región de Magallanes, con un aumento del 55%, Biobío, con un aumento del 54%, y la Araucanía, con un aumento del 47% de los casos. Es decir, se observa un aumento de los casos en el sur de Chile, a diferencia de lo que ocurrió hace un mes y medio atrás, donde teníamos aumentos sostenidos en el norte de Chile. Aysén, por otro lado, también registra la tasa de incidencia actual más alta de Chile, más alta por 100.000 habitantes, y le siguen la región metropolitana, Atacama y Antofagasta. Quiero enviar una alerta a la ciudad de Coyhaique y también a Puerto Aysén, porque obviamente las cifras que están mostrando nos preocupan enormemente y si se mantiene este aumento sostenido de casos en esas comunas de esa región, obviamente que eso se va a ver reflejado en cambios en el paso a paso. Le pido a las autoridades, a la gente del comercio, a la gente del turismo, a toda la población que tomen conciencia de estos hechos para que en conjunto hagan campañas para evitar la diseminación viral. Durante los últimos 4 días hemos informado sobre los 2.000 casos en cada jornada y eso lo reconocemos hidalgamente y tenemos que transmitir a la población nuestra preocupación. Sabemos que actualmente tenemos un rebrote en comparación a semanas anteriores, además con una positividad promedio del 3,2% en la última semana. Pero nos encontramos en un escenario muy diferente a lo que ocurrió en nuestro país en periodos anteriores. Tenemos una gran parte de la población objetivo vacunada con ambas dosis y avanzamos firmemente con la dosis de refuerzo, donde Chile, no sé si vieron la publicación, se ubica como el tercer país del mundo con mayor avance en la vacunación de refuerzo. El jueves pasado, recién pasado, el director de la OMS para Europa, el señor Kluge, advirtió que Europa es el nuevo epicentro de la pandemia. Y nosotros revisamos día a día y revisamos en las reuniones, sobre todo de los lunes y los jueves, los cambios que ocurren en otros continentes. Y obviamente Europa tiene un aumento muy importante de los casos y desgraciadamente con poca aceptación en la vacunación. En España el 80% de las personas están vacunadas con 2 dosis, mientras que en Francia y en Alemania solamente el porcentaje de personas vacunadas con 2 dosis alcanza el 68% y el 66% respectivamente. La situación es mucho más grave en otros países de Europa Central y Oriental, como es el caso de Rusia, donde menos del 40% de la población se encuentra vacunado. La directora técnica de la OMS para COVID-19 declaró que en las últimas 4 semanas los casos se han disparado en más de un 55%, a pesar de la amplia posibilidad de vacunarse y de suministros que tiene Europa para las vacunas. Y el doctor Ryan afirmó que lo que sucede en Europa es una advertencia para el resto del mundo. Es decir, no quiero que hagamos comparaciones en el sentido de que estamos peor o mejor o que nos debemos contentar con lo que estamos viviendo, no. Se observa un aumento importante de la circulación viral en todo el mundo y esto significa que tenemos que cuidarnos mucho más
que tenemos que respetar justamente las normas sanitarias, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, lavado de manos, la ventilación, y consultar inmediatamente cuando uno tenga síntomas. Los síntomas comienzan muchas veces por cansancio, por cefalea, después aparece la fiebre. Hay que consultar de inmediato. Por eso quiero también llamar la atención a la editorial de un diario electrónico de hoy día, El Mostrador, donde destaca ese punto, la necesidad de acatar las normas sanitarias y también la necesidad de consultar rápidamente y considerar que estas normas son iguales para todos, para todas y todos, independiente del cargo que uno tenga. Nuestro plan de acción contra el coronavirus ha estado en marcha desde el inicio de la pandemia y hoy debemos enfocarnos justamente en la prevención, testeo y vacunación. Y en testeo, como pilar fundamental, nosotros tenemos que recalcar que en Chile se han tomado 24 millones de exámenes de PCR, 24 millones, desde que comenzó la pandemia. Esto gracias al trabajo de nuestros funcionarios, de los funcionarios de los laboratorios, incluso de los laboratorios privados, de los laboratorios de las salmoneras, de los laboratorios de las universidades, de los cuales estamos muy agradecidos. La enfermedad provocada por el coronavirus es una enfermedad de alto riesgo y nuestra percepción en torno a ese riesgo no debe disminuir. Prevenir el contagio es entender el riesgo que conlleva contagiarse con COVID y así evitar una enfermedad mayor, evitar cuarentenas, evitar que más gente se enferme. Por lo tanto, cuidarnos, no solamente significa cuidarse a uno mismo, sino que pensar en el entorno. El que no se cuida, el que no hace la cuarentena, el que no consulta de inmediato cuando tenga síntomas y se testea, no está cuidando a su comunidad. A continuación, le daré la palabra a nuestro invitado de hoy. Nos acompaña el subsecretario subrogante de Redes Asistenciales, el señor Nicolás Duhalde, quien nos dará cuenta de la actualización del sistema hospitalario en Chile hasta este momento. Señor Duhalde, subsecretario, ministro. subrogante. Muchas gracias, ministro. Muy buenas tardes. Hoy se cumplen exactamente 2 meses desde que nuestro país comenzó a experimentar un aumento sostenido en el número de casos diarios de COVID-19. Lo hemos dicho en varias oportunidades. Este aumento en el número de contagios resulta como consecuencia de la disminución de las restricciones, del aumento de la movilidad y de la pérdida de percepción de riesgo por parte de la población. Y acá quiero ser muy claro. El hecho de que como Ministerio de Salud disminuyamos las restricciones no quiere decir que la pandemia terminó. Muy por el contrario. Como sociedad debemos ser más responsables con nuestras conductas, ya que el no respetar las medidas de autocuidado nos afecta a nosotros y a nuestro entorno. A continuación, compartiré una nueva actualización de las cifras que hemos venido mostrando las últimas semanas y que nos permita observar la evolución de la pandemia por COVID-19 en nuestro país. En este primer gráfico se pueden apreciar la evolución de los casos confirmados de coronavirus durante todo el año 2021. Actualmente el promedio es de 2.178 casos, lo que, como dijimos anteriormente, demuestra un aumento que comenzó a principios de septiembre. Sin embargo, es importante considerar que este aumento, del que mucho se está hablando, está muy lejos del número de contagios observados en los meses de abril, mayo y junio de este año. El siguiente gráfico demuestra que, como consecuencia del aumento del número de contagios, el número de pacientes COVID-19 que han ingresado diariamente a una unidad de cuidados intensivos ha evidenciado un incremento en el último mes. La semana anterior ingresaron en promedio 31 pacientes COVID-19 diariamente, totalizando 534 pacientes hospitalizados por COVID-19 en el día de hoy, lo que representa un 29% del total de los pacientes hospitalizados en UCI. Es importante señalar que el 51% de los pacientes COVID-19 ingresados en la UCI en la última semana de octubre corresponden a personas sin esquema de vacunación completo. A pesar de todos los esfuerzos y el gran trabajo que han realizado los equipos de salud que trabajan día a día en los hospitales y clínicas de la red integrada público-privada, en los últimos 20 meses de pandemia han fallecido por coronavirus más de 37.000 ciudadanos de nuestro país. En la semana del 23 al 29 de octubre se reportaron 93 fallecimientos por COVID-19. Acompañamos a las familias de todos los ciudadanos que nos han dejado producto de esta pandemia.
Antes de terminar, quisiera hablarle a las personas que aún no han iniciado su esquema de vacunación. Si bien nosotros creemos en la libertad de las personas, es importante que tengan en cuenta que la forma de prevenir enfermar gravemente y hospitalizarse en UCI y eventualmente fallecer es vacunándose. Como pueden ver en la siguiente tabla, 1.190.850 personas aún no han iniciado su esquema de vacunación. Nos preocupa principalmente las regiones metropolitanas, con 820.000 rezagados, el Biobío, con 70.900, y Valparaíso, con 69.000 personas, que, si bien son regiones con un gran número de habitantes, también son las que más han aumentado su número de contagios y hospitalizados en UCI. También es importante que todos aquellos que por calendario les corresponda vacunarse con su dosis de refuerzo, que por favor acudan a vacunarse. Evitemos contagiarnos, arriesgar nuestra vida y la de los demás para recién tomar conciencia de lo importante que es vacunarse. Recuerden que tanto la edad como el estado de vacunación constituyen un factor de riesgo muy importante al momento de requerir una cama de cuidados intensivos por esta enfermedad. Es decir, a mayor edad aumenta la probabilidad de requerir una cama crítica una vez contagiado de coronavirus, siendo esta probabilidad aún mayor cuando la persona no cuenta con su esquema de vacunación completo. Por esta razón, les insistimos en nuestro llamado a que todos aquellos rezagados que aún no inician su esquema de vacunación y a los que por calendario les corresponde su dosis de refuerzo, que por favor acudan a vacunarse y, al mismo tiempo, mantengan las medidas de autocuidado. Recuerden que no podemos dejar toda la responsabilidad de las vacunas. Tenemos que ser cuidadosos por nosotros y por nuestras familias. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, subsecretario. Muy claro el mensaje. Y recordar que la dosis de refuerzo además impide que uno se enferme. No solamente ingresar a la UCI, ingresar al hospital o fallecer, sino que la gente con dosis de refuerzo se enferma menos. Así que aquellos que han postergado su dosis de refuerzo por diferentes razones, ojalá que se las coloquen a la brevedad posible. A continuación, la subsecretaria de Salud Pública, doctora Paula Daza, dará a conocer los nuevos anuncios del plan paso a paso. Doctora Daza. Gracias, ministro. Bueno, muy buenas tardes. Recordar que todos los cambios que anunciamos hoy día comienzan a partir del día miércoles 10 de noviembre a las 5 de la mañana. Retroceden a preparación en la región de Tarapacá, la comuna de Pica, en la región de Coquimbo, Canela, en la región de Valparaíso, Putaendo y Calle Larga, en la región de O'Higgins, Pichidegua y San Vicente, en la región de Maule, Villa Alegre, Teno, Colbún, San Javier y Maule, en la región de Ñuble, San Carlos, en la región de Biobío, Concepción, Los Álamos, Hualpén, Chiguayante, San Pedro y Talcahuano. En la región de Los Ríos, Río Bueno y Lago Ranco. En la región de Los Lagos, Puerto Varas. En la región de Aysén, Chile Chico. Retroceden a transición también a partir del día miércoles. En la región de Coquimbo, Los Vilos. En la región de Valparaíso, San Antonio. En la región de O'Higgins, Pichilemu. Avanzan a transición en la región de Maule, Retiro. Avanzan apertura inicial en la región de Atacama, Chañaral. En la región de Valparaíso, Papudo. En la región de O'Higgins, Paredones. En la región de Maule, Cauquenes. En la región de Ñuble, Bulnes. En la región de Biobío, Cañete. En la región de Los Ríos, Mafil. Todo eso a partir del día miércoles a las 5 de la mañana. Muchas gracias, doctora Daza. Quiero felicitar a Retiro porque era la única comuna que estaba en restricción en todo Chile y ha hecho un esfuerzo muy importante para volver a transición, con una disminución a 14 días de 39% y a 7 días de menos 45% de los casos. Esto demuestra que uno puede avanzar cuidándose, puede mejorar los números. Así que felicitaciones a Retiro, y ya dijimos que hay otras comunas en las cuales hay que poner mucho ojo, como son la comuna de Aysén, de Puerto Aysén, la comuna de Coyhaique y también, se me olvidó nombrar, pero la comuna de Coquimbo y de La Serena también están teniendo números muy preocupantes para nosotros, así que si no se ponen las pilas es probable que tengan que retroceder. Vamos a escuchar las preguntas del día de hoy, por favor.
Hola, ministro, subsecretarios, muy buenas tardes. Gabriela Estraja, acá de Radio ADN. Fue la semana pasada que supimos sobre el Molnupiravir. Es la primera pastilla para tratar el COVID-19 aprobada en el Reino Unido. La pastilla podría administrarse 2 veces al día. Pacientes que han dado positivo en un test y que presentan al menos un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad grave. Fue desarrollada originalmente para tratar la gripe. Sabemos que redujo el riesgo de hospitalizaciones, muertes a la mitad durante los ensayos clínicos. Conocimos también que el ministro de Salud británico dijo que el tratamiento sería bastante revolucionario para los más vulnerables e inmunodeprimidos. ¿Podría acá iniciarse el trámite de su uso en nuestro país? Sabemos que estamos muy bien encaminados en cuanto a la vacunación y las vacunas propiamente tal. Eventualmente, ¿cuándo podría darse esto? ¿Podríamos además hablar de un primer semestre y que esto sea paralelo también al proceso de vacunación de refuerzo anual? ¿Y qué pasa del diario La Tercera? Habla de antes de fin de año. ¿Ya está conversado con el ISP? Gracias, Gabriela, de Radio ADN. La verdad es que este es un antiviral que lo que hace es reducir, como dice usted, una mala evolución del coronavirus y debe ser usado cuando ya el paciente inicia los síntomas. O sea, lo ideal es usarlo en el primero o segundo día. Si uno lo usa tardíamente no tiene el mismo efecto y reduce, desgraciadamente, en forma importante, sí, en un 50% solamente, la posibilidad de enfermar gravemente. Hay que recordar que la vacuna en ese sentido es mucho más positiva. Cuando un laboratorio descubre un medicamento nuevo o redescubre un medicamento nuevo, porque en este caso, como usted muy bien dice también, ya había sido utilizado o ensayado para la influenza, el virus de la influenza, obviamente que cuando se hace un cambio o un desarrollo de un medicamento tiene que ser aprobado por el ISP, en el caso de Chile. Por lo tanto, una vez que el laboratorio presente sus antecedentes al Instituto de Salud Pública, y eso depende de ellos, obviamente, el Instituto de Salud Pública, con sus expertos analizará este medicamento y de ahí en adelante se abre la posibilidad de comercializarlo y utilizarlo en nuestro país. Creo que es importante que Inglaterra haya aprobado ya este medicamento, pero nuestras agencias acreditadoras no tienen homologación, por lo tanto, el laboratorio que produce este nuevo antiviral, Molnupiravir, debe presentar sus antecedentes al ISP. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Buenas tardes, ministros, subsecretarios. Mariano Reyes, de la Radio Cooperativa. Los hospitalizados por COVID han ido en aumento, ministro. Hace unos días se superó la barrera de los 500 y en la UCI también se convive con otras patologías ajenas al COVID. Sabemos nosotros que el Comité Operativo de Camas Críticas se reactivó hace unos días atrás. ¿Cuál es el primer balance en ese trabajo en específico y también cómo es el trabajo, cuál es el plan que están haciendo para reabrir las camas críticas que se cerraron en septiembre? Tiene razón. Las camas críticas ocupadas por pacientes COVID han tenido un aumento. Hoy día alcanzan al 29% de las camas ocupadas, pero hay 2 regiones que no tienen ninguna cama con COVID, que son los extremos, Arica y Magallanes. Le pediré al subsecretario subrogante que responda a su pregunta. Señor Duhalde, por favor. Muchas gracias, ministro. Bueno, es importante precisar que en el momento más álgido de la pandemia, el Sistema Nacional de Salud logró habilitar 4.544 camas críticas. Actualmente la red integrada público-privada dispone de 2.037 camas críticas habilitadas, de las cuales 1.815 se encuentran ocupadas, representando un 89% del total. Como Subsecretaría de Redes Asistenciales vamos monitoreando diariamente la demanda asistencial de todos los hospitales y clínicas del país. De esta manera, vamos realizando una apertura progresiva de nuevas camas a medida que las personas las van requiriendo. El Plan Nacional del Manejo del Paciente Crítico COVID-19 siempre contempló la habilitación de unidades críticas en forma progresiva y de acuerdo a las necesidades de cada una de las regiones, entendiendo que nuestros esfuerzos también deben ir enfocados a terminar con la lista de espera quirúrgica y no quirúrgica que existe actualmente en nuestro país. Efectivamente, reactivamos el Comité Operativo COVID-19, el cual nos permite tener opiniones y asesoría experta para la toma de decisiones. En este comité participan todos los servicios de salud a nivel nacional, las sociedades científicas y destacados expertos del país. En cuanto a las estrategias principales y las secundarias, me gustaría destacar las siguientes. Primero, el análisis y generación de datos, proyecciones estadísticas que nos permiten anticiparnos a los diferentes escenarios epidemiológicos. 2.
optimizar y redistribuir los recursos ante el aumento de los casos. 3. Reactivar los traslados preventivos intrayectorregionales, en caso solo de ser necesarios. Y 4. Complejizar unidades críticas según los escenarios definidos, ya sea a nivel regional o a nivel nacional. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretario. Escuchamos la tercera pregunta, por favor, de la mañana o del día. Buenas tardes, ministros, subsecretarios. Preguntarles en cuanto a los contagiados en UCI que no son por tener la esquema de vacunación completa o estrictamente no estar vacunados. ¿Cuántos de estos son? Y también preguntarle cuál es el perfil precisamente de las personas que caen entonces en las UCIs. Además, en ese sentido, ¿qué ha pasado con eso de aumentar la capacidad de vacunación? Y una tercera pregunta respecto a cuáles son las proyecciones para fin de año en relación a las cifras y las medidas. Por ejemplo, hay personas que proyectan viajar para fiestas de fin de año. ¿Van a cambiar algunas medidas o se van a mantener? Muchas gracias. La primera parte de la pregunta, o la mayor parte de la pregunta, la contestará el subsecretario. Y con respecto a los viajes, le pediré a la doctora Daza también que nos ayude a contestar esa parte de la pregunta. Perfecto. Muchas gracias, ministro. Bueno, tal como lo dijimos anteriormente en el reporte, de las 534 personas hospitalizadas por COVID-19 en una unidad de cuidados intensivos, el 51% no cuenta con su esquema de vacunación completo. Nosotros, como redes asistenciales, trabajamos permanentemente con distintos escenarios que nos permiten proyectar las distintas ocupaciones que tendremos en regiones. Todo de acuerdo a la evolución de los contagios observados. Desde luego, no podemos predecir lo que ocurrirá más adelante. Sin embargo, tenemos experiencia ganada de la primera y la segunda ola para transformar nuevamente nuestro sistema de salud y la red integrada, enfocando todos nuestros esfuerzos en la atención de los pacientes COVID-19. Dentro de esta lógica, hoy contamos con un factor determinante, que es que el 90% de la población objetivo se encuentra vacunada. Por tanto, nuevamente, aunque parezca un poco reiterativo, nuestro llamado es a que todas aquellas personas que aún no inician su esquema de vacunación, que por favor acudan a vacunarse. Muchas gracias, subsecretario. Con respecto a la pregunta de los viajes, doctora Daza. Bueno, sí, con respecto a la primera parte de la pregunta en relación a lo que estamos haciendo para fortalecer la vacunación, lo hemos anunciado. Varias de las municipalidades están extendiendo el horario de vacunación. Hemos tenido muy buenas experiencias, particularmente en regiones donde están vacunando hasta las 8 de la noche, particularmente hoy día, que una gran población que se está vacunando es personas laboralmente activas. También algunos vacunatorios están abriendo los fines de semana y nosotros como Ministerio de Salud y la Seremi yendo a vacunar a aquellas personas que lo requieren, particularmente con la dosis de refuerzo. En relación a los viajes, hoy día tenemos un plan paso a paso que permite dentro de nuestro país que las personas puedan viajar teniendo su pase de movilidad habilitado. Las personas que no cuentan con su pase de movilidad habilitado tienen que sacarse una PCR, contar con una PCR de más de 72 horas. Con respecto a los viajes al exterior, hoy día sabemos que las personas pueden salir, especialmente las personas que tienen su pase de movilidad activado. Estamos mirando siempre la situación sanitaria interna, externa y obviamente en la medida que nosotros tengamos una mayor cantidad de población vacunada con la dosis de refuerzo, nos vamos a proteger mejor y eso nos va a permitir dar más libertades tanto dentro de nuestro país como al exterior. Por lo tanto, por eso nuestro mayor énfasis es seguir fortaleciendo la vacunación, especialmente esta dosis de refuerzo que sabemos que es tan importante para contener la pandemia. Muchas gracias, doctora Daza. Última pregunta, por favor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Karina Zúñiga, de Canal 13. Quería preguntar con respecto a la situación del diputado Giorgio Jackson. ¿Cuándo termina formalmente su cuarentena? En redes sociales, distintos diputados aseguran que él, en una entrevista, dijo que estuvo el martes pasado a las 20 horas con el candidato presidencial Gabriel Boric. ¿Cuándo termina entonces? Muchas gracias, Karina. Bueno, varios leímos esa entrevista publicada por el diario La Segunda, lo voy a decir con todas sus letras. Le pediré la opinión o la respuesta a su pregunta a la doctora Paula Daza. Bueno, con respecto a la resolución, hay una resolución para los contactos estrechos, el tiempo que debe mantenerse en cuarentena. La última resolución es la 994 del 1 de octubre, que dice que las personas que tienen su esquema de vacunación completo y han completado 14 días deben realizar una cuarentena de 7 días a contar del momento del día del contacto estrecho. Si la persona no cuentan con su esquema de vacunación completa, no han pasado los 14 días, esa cuarentena debe ser de 10 días.
En este sentido, también quiero reiterar que la PCR que se toma, una PCR negativa tomada previamente a terminar su cuarentena, no elimina, no exime a la persona de terminar su cuarentena previamente. No me corresponde a mí referirme a este caso particular. Desde el punto de vista normativo, debe cumplir los 7 días si es que contara con su esquema de vacunación completo. Y aquí quiero decir que las normativas y las resoluciones hoy día son muy importantes respetarlas. Nosotros estamos frente a una situación sanitaria que hemos visto un aumento de casos, hemos visto que los casos mayoritariamente son casos Delta. Eso hace que la variante Delta sea mucho más contagiosa, por lo tanto es muy importante que las personas respeten las normativas y completen la cuarentena. Por lo tanto, la Seremía de Salud es quien dictamina el tiempo en función de cuándo fue ese contacto estrecho de la persona. Muchas gracias, doctora Daza. Gracias. ¿Sí? Y siguiendo con el tema de los protocolos, en el caso del candidato Parisi, a quien se le atribuyó un examen de PCR en Estados Unidos como inconcluso, ¿eso es una situación común? ¿Son casos aislados? ¿Y qué pasa también en el sentido de las personas que quieren ingresar a nuestro país? Tienen que tener, obviamente, el PCR negativo, pero la figura del test rápido, ¿es también exigencia? Le daré la palabra a la doctora Daza, pero el término inconcluso no existe como una respuesta cuando uno se hace un examen de ese tipo. Doctora Daza. Sí, todas las personas que viajan a Chile, chilenos o extranjeros, deben contar con un test PCR negativo, no más allá de 72 horas de tomada la muestra. No sirven ni los antígenos ni los anticuerpos. Tiene que ser un test de PCR para poder ingresar a nuestro país, un test negativo. Y en ese contexto, los resultados de las PCR en nuestro país son o positivos, o son negativos, o son indeterminados. La muestra indeterminada ocasionalmente ha dado indeterminado y es en situaciones donde ya sea la calidad de la muestra o el proceso de la toma no ha sido adecuado y se le exige una nueva toma de PCR. Esas son las exigencias para entrar al país. Tiene que ser una PCR negativa, no más de 72 horas de previo al ingreso, al subirse al avión, y es lo que están haciendo los aviones, las líneas aéreas para poder ingresar a Chile. Muchas gracias, doctora Daza. Quiero agradecer una vez más a los medios de prensa y quiero destacar que las preguntas relacionadas con candidatos, con figuras públicas, son de alto interés público. Por lo tanto, nosotros tenemos que contestar a estas preguntas sin individualizar a nadie, obviamente, sino que dando la norma general para que nadie se sienta aludido, pero obviamente que las figuras de alta figuración pública, los políticos, nuestros dirigentes en general, deben ser los primeros en cumplir en forma completa, ordenada y a cabalidad las normas sanitarias. Y los medios de comunicación, y por eso defiendo a un medio que no lo voy a nombrar, tienen derecho obviamente a comunicar las noticias como lo han venido haciendo hasta el momento. Muchas gracias, que tengan un muy buen día.